Gracias, doctora. Para mí es un honor que usted haya sido parte de, por así decirlo, de la selección en el momento que se ha dado en el país de que yo esté al frente del departamento. Gracias también a los organizadores de este 9º Congreso de Hematología, donde afortunadamente sí tenemos el espacio y sabemos que la doctora Nieves ha luchado mucho por esto y, como bien dice, seguimos luchando para tener nuestra participación. La doctora también ha insistido mucho, y entendemos que es verdad, la participación que deberíamos tener en la parte pediátrica, sino quedarnos solamente a las presentaciones entre hematólogos, sino llevar nuestra información a pediatría, que son lo que regularmente nos mandan los pacientes. Entonces, en la mañana de hoy vamos a conversar sobre el enfoque diagnóstico y terapéutico en las recaídas de las leucemias linfoblásticas agudas. Bueno, recientemente hicimos una presentación en pediatría sobre, en sentido general, de leucemia linfoblástica y conversábamos sobre la necesidad de que se haga un diagnóstico preciso, un diagnóstico temprano, y que por lo tanto así nuestros pacientes pudieran recibir un tratamiento oportuno. Y todo esto va a incidir en la sobrevida del paciente. Desde los años 60, pues, ha habido un auge muy importante en lo que es la sobrevida del paciente con cáncer, sobre todo el pediátrico. Ha pasado de un 10% para los años 60 y ya en países desarrollados un 90% de sobrevida. Nuestros países en desarrollo aún andan por un 70%. Bueno, ¿qué pasaría desde el diagnóstico hasta el final de la inducción, que es un mes que todos conocemos, sumamente importante para establecer lo que pudiera ser el proceder del paciente, el riesgo, todo lo que tiene que ver? Entonces, luego de hacer un diagnóstico oportuno, que sería lo ideal, basado en la clínica, lo que nunca debe perderse, la historia, una buena historia clínica, un buen examen físico, nosotros una pieza sumamente valiosa, que es el extendido periférico, que nos permitiría hacer una diferencia diagnóstica en el momento. Entonces ya hacemos nuestra aspirado de médula ósea, establecemos un diagnóstico morfológico y lo tenemos que confirmar con la prueba de inmunofenotipo. Ya es obligatorio que se realice la prueba de inmunofenotipo. Una vez tenemos el diagnóstico, hacemos con los primeros parámetros lo que es establecer el riesgo al debut, con la edad, el conteo de glóbulos blancos, el inmunofenotipo, el estado del sistema nervioso central. Ahí podemos, esos primeros parámetros nos hacen ya ir, sabemos qué riesgo tiene el paciente. Luego entonces sometemos al paciente al primer ciclo de tratamiento, que es la inducción, y en esa inducción, una primera etapa, una primera semana de esteroides. Pasada esa semana de esteroides, hacemos una primera evaluación, que es un extendido periférico del 8º día, para saber si el paciente ha tenido buena respuesta en virtud al conteo de blastos. Menos de 1000 blastos no daría buena respuesta, y más de 1000 blastos en periferia al 8º día lo calificamos como mala respuesta. Continuamos con la inducción y al día 15 hacemos una médula ósea, y al día 29. Ya entonces estaríamos listos para decir al final de la inducción el riesgo de nuestro paciente. Aquí tenemos todos los parámetros para establecer los criterios de riesgo, conocidos por ustedes, pero no olvidar que tenemos que incluir lo que es, lo que es la detección de enfermedad mínima residual, que ya todas las investigaciones favorecen que debería ser de manera obligatoria que todo paciente durante la inducción se le haga una determinación de enfermedad mínima residual para establecer si realmente está en remisión. Es decir, quedarnos con el diagnóstico morfológico pudiera hacernos pensar que el paciente está en bajo riesgo y sin embargo está en alto riesgo. Y desde luego, a algunos pacientes, en el caso nuestro en el Robarit, le hacemos la determinación de la citogenética, pero no es lo usual en nuestro medio. Pero debería hacerse también a todo paciente la determinación de la citogenética para poder identificar si es alto riesgo o bajo riesgo.
Entonces, ya iniciado el tratamiento, tenemos varios ciclos, inducción, cuyo objetivo será la erradicación de las células leucémicas, lo vamos a ver más luego, cómo establecemos que el paciente ha entrado en remisión. Tenemos que tener un tratamiento específico para el sistema nervioso central. Luego damos varios ciclos, consolidación, intensificación tardía, mantenimiento intermedio, y al final el mantenimiento que dura 2 años por completo. El objetivo ya de los siguientes ciclos es erradicar cualquier célula leucémica que haya quedado por ahí para garantizar la posibilidad de que no haya recaídas. Entonces, al final de la inducción, que es el primer mes de tratamiento, deberíamos alcanzar, más del 95% de nuestros pacientes deben entrar en remisión. Hay una tesis muy bonita que se va a presentar próximamente de lo que ha pasado durante la inducción en la evaluación del paciente, pero deberían alcanzar un 95% de remisión completa y un 75-85% de los pacientes deben curar. Entonces, ¿qué significa remisión completa o CR1, que es la primera remisión alcanzada? Bueno, hay varios parámetros a evaluar y es que tenemos que haber erradicado todos los signos y síntomas de la enfermedad sin evidencia física de leucemia. Es decir, no debe haber hepato ni esplenomegalia, nada de eso. Ya usted tiene que tener un paciente para declararlo en remisión clínica sin ningún dato de con lo que el paciente debutó, y por eso deben ir haciéndose las evaluaciones constantemente. Entonces, tenemos que tener ausencia de enfermedad detectable extramedular o de sistema nervioso central por examen físico y por análisis de líquido cefalorraquídeo. Y tenemos que tener el restablecimiento de la hematopoiesis normal, que eso va a ser un hemograma normal. Vamos a tener que tener un hemograma totalmente ya recuperado, y la regeneración de la médula ósea. Tenemos que tener menos de un 5% de blastos en la médula ósea al día 29 de inducción. Pero aquí, vuelvo y les recalco, para hablar de remisión completa tenemos que tener la determinación de enfermedad mínima residual, o deberíamos. Entonces, desafortunadamente aún tenemos complicaciones, aunque los pacientes se curen 90%, aún hay un porcentaje de pacientes que pueden tener esta complicación y son las recaídas. El tratamiento sabemos que ha permitido gradualmente una mejora importante en el resultado final de los pacientes, pero la causa más común de fracaso en el paciente con leucemia linfoblástica aguda sigue siendo la recaída, y se estima que un 20 a 30% de los pacientes pueden recaer. Recaída, ¿verdad? Caerse. Todo uno se levanta, pero puede volver a caer. Y se define como la reaparición de las células leucémicas en cualquier compartimiento anatómico luego de haber estado en remisión completa. Si una vez usted alcanzó la remisión el día 29 de inducción, entonces en cualquier momento, dentro del tratamiento o fuera del tratamiento, que podamos detectar la presencia de células leucémicas, entonces el paciente va a ser etiquetado en recaída. Y ya es considerado incluso una nueva enfermedad, es decir, tenemos la frecuencia de las leucemias, que es el cáncer más frecuente en pediatría, después seguido por otras enfermedades, y las recaídas se están considerando la cuarta causa de enfermedad, porque una vez usted establece que su paciente está en recaída, ya es como comenzar de cero, sabiendo la historia, claro. Por eso es considerada la cuarta causa de cáncer en pediatría. El diagnóstico de las recaídas debe ser inequívoco. Usted debe estar sumamente claro de que su paciente ha caído en recaída. Cuando bajo cualquier sospecha con un paciente de leucemia, ya sea dentro del tratamiento o fuera, que le dé el indicio de que pudiera haber recaída, hay que hacer todas las evaluaciones. Mejor pecar por exceso y no por defecto, Desde que llega un paciente, por eso examinarlo siempre. Hemos tenido muchos pacientes que fortuito, cuando hacemos el examen, hepatomegalia, esplenomegalia, y hacemos lo otro, ¿verdad? Hacemos la médula y, sorpresa. Entonces, un examen físico cuidadoso
el encuentro morfológico de los linfoblastos en citologías obtenidas de la zona de la recaída, así como la médula, como el líquido cefalorraquídeo, y de ser necesario tenemos que hacer la realización de biopsia, en el caso de testículo, para poder tener o ganglios linfáticos también, si el paciente lo que tiene una adenopatía, tomar la muestra para poder tener la certeza diagnóstica. Entonces, ¿cómo se clasifican las recaídas? En relación al tiempo, tenemos recaídas muy tempranas, aquellas que se presentan menos de 18 meses del diagnóstico del paciente. Si diagnosticamos hoy, de aquí a 18 meses, si nuestro paciente recae, entonces eso es una recaída muy temprana. Recaída temprana son aquellos que recaen entre los 18 meses y los menos de 6 meses de haber finalizado el tratamiento, que es lo mismo decir menos de 36 meses. Y las recaídas tardías son aquellas que sobrepasan los 36 meses del diagnóstico inicial. También las recaídas se clasifican en base al lugar. Tenemos recaída en la médula o recaída extramedular, que pudiera ser sistema nervioso central o testículo. También se habla de ovario, pero es un poquito más difícil ahí, ¿verdad? También se clasifican simplemente en aisladas o combinadas. Si usted a la vez pudiera tener una recaída a médula y a sistema nervioso central, o a médula, testículo, etcétera. Entonces, así definimos en relación al lugar. También cuando establecemos el diagnóstico de recaída tenemos que hablar de lo que es la categoría de riesgo, y va a surgir esa clasificación basada en el tiempo y el lugar. Tenemos un paciente es bajo riesgo cuando tiene recaída extramedular y es tardía, sí, fuera de la médula y es más allá de 36 meses del diagnóstico. Riesgo intermedio cuando son leucemias de linaje B con recaída medular tardía o recaída combinada tardía. Y si es recaída extramedular, es decir, solo sistema nervioso central o testículo, pero temprana, también es considerado riesgo intermedio. El otro extremo es que las recaídas de alto riesgo son aquellas de linaje B, pero en médula o combinada temprana, o todas aquellas de linaje T, recaída medular o combinada temprana o tardía. Así que médula ósea, una recaída a médula ósea es de peor pronóstico. La mayoría de los eventos de las recaídas ocurren dentro o en los primeros 2 años de completado el tratamiento, pero se han hablado en la casuística hasta recaídas de 10 años. Pacientes que hayan pasado 10 años no es lo más frecuente, pero se han reportado. La mayor cantidad de las recaídas ocurren en la médula ósea, ya sea de forma aislada o combinada con sitios extramedulares como sistema nervioso central y testículo. Varios factores han sido identificados que pueden intervenir entonces en la sobrevida de ese paciente, segundo paciente que estamos enfrentando, que es un paciente recaída. ¿Como cuáles? La duración de la remisión inicial, que es lo mismo decir el tiempo en el que ha recaído el paciente, el sitio de la recaída, el inmunofenotipo, la citogenética, la edad con la que el paciente debutó, también incide en lo que es la sobrevida del paciente con recaída, el sexo y el riesgo al debut. Voy a solo mencionar 2, que es el tiempo, que es la duración de la primera remisión, ya que las recaídas tempranas, sobre todo las muy tempranas, por debajo de 18 meses, tienen peor pronóstico. Y del lugar, las recaídas a médula ósea tienen un peor pronóstico en relación a aquellas extramedulares. Realizamos una tesis el año pasado sobre recaída, donde analizamos 8 años a 252 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. 62 habían ya presentado recaída para un 24.6%. Esto se acerca a estadísticas internacionales, así que no solamente es que estamos tan mal, pero quisiéramos cada vez que sean menos. Con una sobrevida en ese estudio, desafortunadamente de solo un 27%, aunque también se asemeja a estadísticas internacionales. Entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes con recaídas? Se han hecho comparativamente poco progreso en lo que es el tratamiento del paciente con leucemia linfoblástica aguda en recidiva. Se combina quimioterapia intensa y el trasplante de células madres hematopoyéticas
Con esto, 30-50% de los pacientes con recaída pueden curar. Es decir, solo 30-50 curan de las recaídas. La mayoría de los pacientes aún pueden fallecer, por lo tanto se requiere de nuevos estudios, de cambiar el enfoque terapéutico. También el paciente en recaída tenemos que hacer la evaluación post-inducción después de ese primer mes de tratamiento, y con los tratamientos actuales se logra una segunda remisión en un 70% de las recaídas tempranas y en un 95% de las recaídas tardías. Ya terceras o subsiguientes recaídas, que ustedes saben que tenemos pacientes con terceras e incluso cuartas recaídas, ya se acorta lo que es la remisión alrededor de un 40%. Existen varios estudios de grupos cooperativos como el Pediatric Oncology Group, el Cancer Oncology Group y el grupo BFM de Italia, donde se están evaluando cambios en las drogas, cambios en la intensidad y que el trasplante de médula ósea, si el paciente alcanza la remisión, debe estar en los pacientes con recaída medular temprana. Y una vez usted da el primer mes de tratamiento, ese paciente califica para hacerle un trasplante. Nuevos agentes quimioterapéuticos, está la clofarabina como monodroga o en esquemas combinados, y también la nelarabina en recaída sistema nervioso central. Nosotros en el Hospital Robert Reed Cabral tenemos un protocolo para pacientes con recaída, ya hace alrededor de 3 años que lo estamos instaurando, porque tiempos atrás realmente teníamos mucho fracaso con las recaídas. Nos está yendo, bueno, y ustedes ven, todavía no es lo que queremos, pero por lo menos brindamos oportunidad a algunos pacientes. Consiste casi en similar, pero ciclos cortos. Se agregan varias drogas, por ejemplo, agregamos etopósido y agregamos un mantenimiento también por 2 años. Tenemos 3 ciclos corridos, poco intenso, y hay algunos reajustes dependiendo si es sistema nervioso central o médula, pero casi todos reciben las mismas drogas, y eso ha sido lo que ha pasado. Entonces, el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea y el Registro Internacional de Trasplante de Médula han analizado los resultados de 127 niños con LLA recaída que recibieron trasplante haploidéntico, y este estudio concluyó que la sobrevida de los niños no trasplantados en segunda remisión con recaídas tempranas es 0%. Ningún paciente sobrevive con recaídas medulares tempranas. Niños con segundas o terceras remisiones tuvieron 34 y 22% respectivamente luego, de sobrevida luego de un trasplante. Así que hay que fortalecer ese programa de trasplante en la Plaza de la Salud para nosotros comenzar a mandar nuestros niños, porque recaídas tempranas, medulares, hay que trabajar con eso. Por lo tanto, el trasplante de médula ósea haploidéntico debe ser incluido en el algoritmo de tratamiento como una valiosa opción para los pacientes que carecen de un donante compatible. Si usted no tiene un donante compatible, debería haber un banco ahí de donantes donde se pudiera entrar a nuestro paciente. Desafortunadamente nos agotamos mucho sabiendo lo que significa que tenemos un niño y que debería estar en un trasplante. Ni se lo mencionamos muchas veces a los padres, porque de ellos enterarse, obviamente se me engrifa todo el cuerpo la necesidad de que hagamos el esfuerzo de llevar a esos niños fuera del país. Pero ya ustedes saben lo que eso significa. La perspectiva para los pacientes con leucemia linfoblástica aguda en recaída. Bueno, los tratamientos de LLA en recaída requieren que continúen el trabajo de grupos cooperativos, controlados, aleatorizados y multicéntricos para lograr conclusiones válidas, reproducibles y rápidas en el contexto de una enfermedad que representa la 4ª en frecuencia entre las enfermedades malignas de la infancia, y que aún el porcentaje de curación sigue siendo poco alentador. Pero de verdad, seguimos trabajando con lo que es la educación continuada, con lo que es plasmar lo que otros hacen y que pudiera estar dando resultados, pero aún en nuestros medios es poco alentador tratar un paciente con recaída. Creo que esta es la última. Muchísimas gracias.